Buenas noches desde Ciudad de México. Es un gusto saludarlos en otra sesión de Vivir Seguros. Ahora presentando un tema que sin duda es relevante, dado que en los últimos tiempos el tema del COVID ha sido el eje de nuestras vidas. Y en los últimos 5 meses, por lo menos, muchos acá en Ciudad de México hemos estado confinados. Seguimos confinados algunos voluntariamente desde el principio. Y bueno, a partir de todo lo que ha venido sucediendo, evidentemente que ha habido ya una serie o hay una serie de mitos y muchas realidades, pero el tema es, digamos que demanda que se toque de una manera seria y hoy justamente tenemos como invitados o como, pues, digamos, responsables de llevar a buen término esta sesión a 3 realmente profesionales con una visión científica que sin duda nos darán pues un panorama muy distinto del que de pronto conocemos. Yo no quisiera decir nada más porque creo que lo que traen ellos es más importante y evidentemente pues es comenzar prácticamente de inmediato, pero antes de ello quiero darle la bienvenida justamente, en primer lugar voy a referirme a la dama, a Elizabeth Reyes, que finalmente ella ya alguna vez estuvo aquí con nosotros, es especialista, tiene una maestría en activación física, en fin, es una persona que sin duda nos va a participar en la tercera fase y seguramente nos dará muchas cosas interesantes. Tenemos también a Miguel Ángel Díaz Aguilera. Él ya, digamos, hemos dicho muchas cosas y sus currículums son muy amplios y seguramente que irán saliendo algunos datos acerca de ellos digamos, en esta sesión. Y desde Los Ángeles, estás en Los Ángeles, me parece, César. Sí, efectivamente, amigo. Sí, desde Los Ángeles, César Ochoa nos acompaña. Y bueno, pues el tiempo aquí se va volando y la realidad está que ya tenemos muchas ganas de escucharlos. Les voy a pedir que ustedes quieran decir algo de lo que hacen y son más relevantes. Pues adelante, el escenario es suyo. Yo estoy aquí escuchándolos con mucha atención, siguiendo todo para que no haya ningún contratiempo. Y pues vamos a comenzar en este momento con Miguel Ángel, que es el primero. Y bueno, ahora sí que está en sus manos todo esto. Adelante. Pues muchas gracias, Genuario, por la invitación, tanto a ti como a Elizabeth y a César por la invitación para estar aquí, para platicarles, pues, en esta ocasión, algunas de las generalidades sobre el famosísimo coronavirus, que ahorita es el tema que en los últimos meses, pues, ha estado en boga, ¿no? Y sobre todo hablarles algo que sea muy entendible, porque hay muchísima información en la red y en las noticias, sin embargo, dar algo muy práctico, ¿no? Me voy a permitir compartir mi pantalla. Nada más, por favor, si me pueden decir si la están viendo. Sí, se ve perfectamente. Perfecto. Bueno, pues hoy les voy a hablar sobre las generalidades del síndrome respiratorio agudo grave, el SARS-CoV-2, que fue el virus causante de esta enfermedad por coronavirus, que conocemos como COVID-19. En diciembre del 2019, una serie de casos de neumonía de causa desconocida surgieron allá en Wuhan, China, en la República de Hubei, con presentaciones clínicas muy parecidas a una neumonía viral. Entonces, se estudiaron esos casos y 27 casos se informaron que estuvieron en contacto en un mercado de China. Entonces, se considera que fue la fuente de este nuevo coronavirus, ese mercado del sur de China. Y pues esto ocurrió durante el proceso de comercialización, manejo, transporte, sacrificio y toda la comercialización de la vida silvestre que ahí se vende, ¿no? Este virus, el SARS-CoV-2, pertenece a una familia que se llama Coronaviridae y tiene una subfamilia taxonómica que se llama Orthocoronaviridae. Es un betacoronavirus, igual que lo fueron en su momento los virus del síndrome respiratorio agudo grave, el primero que se vio, y el síndrome respiratorio de Medio Oriente o de Oriente Próximo. Este es un virus de tipo RNA de una cadena, es una cadenita de material genético este virus.
Aquí podemos ver el genoma del virus. Bueno, el genoma del virus, este virus SARS-CoV-2 codifica varias proteínas estructurales y aquí podemos ver la proteína estructural que le da la característica de, o por qué se llama coronavirus, porque genera estas como envoltura en forma que genera un aspecto en forma de corona y por eso se llama coronavirus. Y esta proteína, que es la glucoproteína de la espiga, que es precisamente la responsable de la unión con las células que infecta. Tiene otras partes, aquí está el núcleo de la célula, del virus, perdón, donde lleva el material genético que es el que codifica. Una disculpa. Bueno, en lo que respecta al análisis evolutivo del SARS-CoV, es similar a otros coronavirus. Entonces, se cree que el huésped más primitivo del coronavirus, en este caso, fue el murciélago crisantemo chino. Y entonces, estos virus se considera que necesitan ingresar a un determinado mamífero en estado semisalvaje, es decir, primero infectan a otro animal para después avanzar hacia un huésped humano. Entonces, en este caso se cree que el huésped animal inicial después del murciélago fue el pangolín. Originalmente ustedes recordarán que hasta se hacían muchos memes en Facebook de la famosa sopa de murciélago, pero en realidad haciendo un seguimiento de la secuencia del pangolín, el betacoronavirus que se aisló en el pangolín, pues se dice que tiene hasta un 99% de similitud con la cepa humana. Entonces, por eso se cree que por ahí vino el vector, ¿no? Desde el murciélago, el pangolín y ahora el humano. ¿Cómo es la transmisión de este coronavirus? Pues la transmisión es principalmente a través de persona a persona y puede ser por las microgotas respiratorias, esto que le llaman flush, que fue descrito hace más de un siglo por Karl Flush, que son las microgotas que expelemos a la hora de hablar, de toser o de estornudar. Quiero comentarles que hay dos tipos de gotas, las microgotas que son de más de 5 micras y las microgotas que pueden quedar suspendidas, que son debajo de 5 micras, particularmente las de menos de 2 micras. Y dependiendo del tamaño de las gotas, a pesar de que son chiquitas, las de más de 5 micras tienden a caer, hacen una parábola cuando salen expedidas y caen por efecto de la gravedad. Normalmente estas microgotas no avanzan más allá de 1,5 metros de distancia. Sin embargo, las más chiquitas, sobre todo de 2 micras o menos, son microgotas que tienen la posibilidad de quedar suspendidas en el aire y de ir más allá del 1,5 metros. También otro de los mecanismos de transmisión que ahora se ha desestimado un poco, pero que sin duda es un riesgo para el contagio, es el contacto indirecto. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien que tiene el virus y lo trae en sus manos, toca una superficie y la deja contaminada, y alguien que no tiene el virus toca esa superficie y puede contaminarse. ¿Quiénes son las personas susceptibles a complicarse? Porque aquí también había una gran confusión. Antes se creía que las personas, que este grupo de personas eran más susceptibles a enfermarse, y no, en realidad la posibilidad de enfermar la tenemos todos por igual, ¿sí? Obviamente quien está más expuesto tiene más riesgo. Sin embargo, todos podemos enfermar por igual de coronavirus o COVID-19, pero hay una parte de la población que es importante que tenga más cuidados, porque ellos de enfermar pueden desarrollar una enfermedad con consecuencias graves, incluso fatales. ¿Quiénes son esos grupos? Los menores de 5 años, los mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con alguna comorbilidad. Quiere decir esto, que vivan con una enfermedad metabólica como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, dislipidemia, algunas cardiovasculares como la cardiopatía, que hayan tenido una embolia, un accidente cerebrovascular, personas que viven con asma o con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, algunas personas que vivan con cuestiones renales, con enfermedad renal, o incluso con condiciones inmunodepresoras como el cáncer o el VIH-Sida.
Analizando rápidamente los reportes de casos que se dieron desde principios de año, se pudo ver que el Centro para Control de Enfermedades de China fue quien hizo un reporte inicial de más de 72,000 casos y pudieron ver cómo es el espectro de comportamiento de esta enfermedad. La gran mayoría, lo que se pudo observar es que alrededor del 80% de las personas que enferman con una enfermedad leve, que no desarrollan neumonía o neumonía leve. Incluso dentro de este 80%, un 30% pueden ser personas que no cursen con síntomas, o sea, sintomáticas, ¿no? Y que se dieron cuenta de que tenían la enfermedad de forma fortuita porque no tuvieron ninguna molestia. Ahora, un 14% del total de personas sí va a desarrollar una enfermedad grave con disnea, o sea, con dificultad para respirar o que la concentración de oxígeno en su sangre esté por debajo de lo que habitualmente se debe de encontrar, incluso que desarrollen un cuadro respiratorio muy serio. Y un tercer grupo del 5%, enfermedad crítica. En esta sí habrá falla respiratoria. Estos son los pacientes que se complican y que por lo general fallecen. Entonces, este reporte hizo ver que muy probablemente la tasa de letalidad estaba registrada en 2.3, pero esta letalidad ha ido modificándose a lo largo de esta pandemia. Actualmente la letalidad mundial asciende a 3.7%. Y de igual manera la mortalidad ha ido sufriendo cambios alrededor de estos últimos meses. En ese momento la mortalidad en hospitalizados era aproximadamente el 20%, que no estaban en terapias intensivas, y los que entraban a terapia intensiva, 90%. Aquí brevemente presentarles la situación mundial, esta con fecha de corte el día de ayer. Los confirmados acumulados, más allá de 18.5 millones de casos, de los cuales 6 millones siguen activos, recuperados alrededor de 10 millones de personas, y defunciones casi llegando a las 700,000 defunciones a nivel mundial. Y aquí podemos ver los primeros países por número total de casos. El primer lugar actualmente Estados Unidos, siguiendo de cerca en Brasil, India con 1.8 millones, la Federación Rusa, que de entrada no tenían muchos casos, ahorita poco más de 860,000, Sudáfrica 516,000, México en la última cifra actualizada 443,800, estos son casos acumulados, y Perú 433,100 casos. Viendo la situación actual en nuestro país, como les decía hace un momento, acumulados 443,813 casos, de los cuales actualmente confirmados activos 28,741, y desgraciadamente 48,012 defunciones, que prácticamente ya casi rebasamos, ya estamos muy pronto a rebasar los 50,000 casos de defunciones. Fíjense el número de personas estudiadas, poco más de 932,000. Y pues estos datos se van actualizando diario. De hecho, estas cifras son todavía las que estaban mostradas ayer. El día de hoy seguramente se actualizarán dentro de un rato más. ¿Cómo está la proporción en cuanto a los pacientes confirmados? El 46.8 son mujeres, el 53.1 son hombres, de los cuales la gran mayoría, el 73%, no tienen que estar en hospitalización, no requieren hospitalización y entonces están en casa, por eso es ambulatorio. Y el 26.8 de esos pacientes requieren hospitalización. Y lo más importante aquí abajo es ver cuáles han sido las comorbilidades principales que van acompañados estos pacientes. Si ustedes ven, hipertensión y obesidad, la diferencia es muy baja. 19.7 para hipertensión, obesidad 18.7, diabetes 15.9 y el tabaquismo siguiéndoles de cerca con 7.2. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad por coronavirus? Los tres síntomas más comunes, la fiebre, el dolor de cabeza o cefalea y la tos seca, que pueden estar
acompañados por otros síntomas. Sin embargo, estos son los síntomas más comunes. Los síntomas que se han identificado como graves, en casos graves, es la fiebre muy alta, más de 39 grados, y la dificultad respiratoria. También tenemos algunos síntomas acompañantes y algunos incluso atípicos, como es el dolor de garganta, el dolor detrás de los ojos, que la parte blanca de los ojos se ponga roja, eso es conjuntival, dolor tanto de músculos como de articulaciones, sentir una fatiga muy intensa, que este es un síntoma relativamente común, la pérdida o disminución del olfato y de igual manera la pérdida o disminución del gusto al beber o consumir alimentos. También que la piel salga como ronchitas o que se ponga muy roja, e incluso se ha visto que puede haber solo manifestaciones a nivel gastrointestinal, como dolor abdominal o diarrea. Todos estos síntomas van relacionados con los sitios en los cuales hay receptores para que llegue el virus y se pegue. Entonces, por eso es que puede haber toda esta faceta de síntomas y no son todos iguales en todos los pacientes. El diagnóstico, ¿cómo se realiza? A través de pruebas. Bueno, en general es por clínica y en la gran mayoría de los casos lo que se sugiere es que si el paciente no tiene síntomas de gravedad y sobre todo es un paciente que no tiene condiciones de riesgo o comorbilidades que lo puedan llevar a desarrollar una enfermedad grave, no es necesario incluso hacer la prueba, ¿no? Considerando el estado epidemiológico en el que estamos de una pandemia. Entonces, actualmente, si tiene los síntomas, es muy probable que el diagnóstico sea coronavirus. Entonces, en los pacientes que es necesario hacer el diagnóstico por medio del laboratorio, lo ideal es hacer las pruebas moleculares, que son pruebas que se hacen con una muestra respiratoria a través de la rinofaringe, y en un momento lo vamos a ver, y lo que se busca es encontrar, hacer una detección del virus o del material genético de este virus. Hay otras pruebas que son las serológicas, que en este caso se hacen con muestra sanguínea y lo que evalúa es si las personas estuvieron expuestas al virus y han creado anticuerpos en respuesta a esa exposición al virus. En México estas pruebas se realizan las pruebas moleculares, ya sea por el INDRE, los laboratorios estatales o en algunos laboratorios privados que están certificados precisamente por el INDRE. Y la prueba que se hace, la molecular, es la reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa reversa. Brevemente les explico cómo es. Esta se toma, como ustedes pueden ver en la fotografía, se toma con un hisopo a través de la rinofaringe, se llega a través de la nariz hasta la rinofaringe. Se toma la muestra de fluido nasofaringio y posteriormente a esta muestra se va a hacer un procesamiento para adicionarle unas moléculas que están diseñadas para conectar con el genoma del virus a estudiar, en este caso el SARS-CoV-2. Entonces, lo que van a hacer es, van a hacer una amplificación genética, se van a crear varias copias de este material genético a través de un termociclador y posteriormente cada una de estas copias generadas puede emitir una fluorescencia en caso de la presencia del virus o de incluso carga viral. En caso de que no tenga ese virus, pues no la va a producir. Aquí lo pueden ver ustedes como estas réplicas pues van mostrando la fluorescencia. Hasta aquí dejamos esta primera sección. Perfecto, perfecto. Bueno, pues debería haber dicho mientras retiran la presentación que Miguel Ángel actualmente es el director del programa de salud en el adulto y en el anciano del Senaprese, que es de la Secretaría de Salud. ¿Estoy bien, Miguel Ángel? No lo sé. Espero que sí. Genorio, a ver si puedes hablar un poquitito más fuerte porque... ¿No se oye? Sí. A ver, bueno, espero que sí. Bueno, adelante entonces. Ahora le toca el turno al doctor César Ochoa con un currículum que
nos llevaríamos no sé cuánto leerlo, pero espero que vayamos diciendo poco a poco cómo es que ha hecho ese currículum tan amplio. Espero que se oiga bien esto. Sí. Adelante, No, gracias. César. Bueno, de antemano, perdón. De antemano es un placer tener la oportunidad de estar aquí con ustedes a través de este medio. Oye, César, Perdón. te interrumpo porque tu pantalla está con la parte de notas, me parece. Entonces, seguramente. Sí, permíteme. Para que la amplíes. Pero yo sí la veo, ¿eh? ¿La ves completa en el...? No, sí se ve. Se ve nada más que tiene... Adelante, como tú te sientas. Ya, ustedes la ven correcto, ¿sí? Sí, la vemos, lo que estamos viendo tus textos de los slides aparte. Nada más falta ampliar la pantalla principal. Oh, bueno, pero permíteme. A ver si... Un segundito. ¿Y para qué? Permíteme, no sé qué pasó aquí. Parece que algo se frició. Déjame salir. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Déjame, perdón. Así es. Ahora sí, ya con eso va a salir bien. ¿Y entró? ¿O está igual? Está igual. Pues si la quieres dar así, pues no hay ningún problema. Bueno, pero la gente, ¿cómo la está viendo? ¿La está viendo correctamente? Se ve la pantalla grande, pero se ve también la pantalla ahora sí que tus notas, pero está bien, adelante. Espérame, permíteme, no, déjame cerrar entonces. Está un poquito curioso porque... Enseguida estamos de vuelta. Espero que se oiga esto y si no voy a cambiar. ¿Sí se escucha o se escucha muy bajo? Espero que sí se escuche. Me voy a quitar los audífonos. Es posible que se me escuche mejor. Sí, te escuchamos bien. Sí, perfecto. Entonces así estamos. Pues muchas preguntas. Ahí, ¿cómo la ves? Ahí debo de... A ver. ¿Igual? ¿Ustedes cómo la ven, Elizabeth? Le puedo mandar una imagen al doctor César. Sí, a lo mejor sí puede presentar ahí. Me parece que está... Sí se ven las notas, pero creo que la puedo presentar ahí bien. Sí, yo creo que lánzate así, César. Está muy curioso, es que no debe de abrir así el sistema, ¿eh? No, normalmente no. Pero bueno, pues... Ok, permíteme. No hay problema tampoco. Adelante. No sé por qué está haciendo eso. Ahí debe de estar ya, ¿correcto? Ahora ya está. Ahí. Adelante. ¿La ven igual o ya está bien? Está bien, ahora está bien, César. Listo, adelante. Sí, dame un segundo. Es que no la veo. Ah, ok, bueno, vamos entonces. Mira, por alguna razón pasó algo aquí. Ok, perfecto. Déjame mover algo aquí y nos vamos, ¿ok? Perfecto, sí. Claro que sí. Perdón, pero que es muy extraño porque estaba bien todo esto. Ok. Pero eso es lo de menos, luego lo arreglamos, ¿ok? Bien, adelante, César. Bueno, de antemano, es un placer tener la oportunidad de estar aquí con ustedes, queridos amigos. Espero que ahora sí me escuchen bien y todo, ¿verdad? Sí. Básicamente, voy a discutir algunos aspectos muy, muy importantes sobre la situación de lo que es aspectos sobre todo de importancia relacionados con qué situaciones han incrementado la mortalidad del COVID-19 en México, algunas comorbilidades que complican la infección y evolución de los contagios con COVID-19, por supuesto, tratamientos y manejo, lo que podamos dentro de esto,
y vamos a hablar algo de la importancia de no descuidar la salud, sobre todo en este tipo de situaciones, ¿ok? Algo que sí es importante recordar para nosotros es que desafortunadamente esta enfermedad está llevándose a muchos de nuestros colegas y amigos y es algo que de una forma u otra puede tener en cierta forma repercusión con las causas que vamos a analizar al final de por qué está esta enfermedad desafortunadamente afectando a los profesionales de la salud. Como ustedes pueden observar, y esto pues definitivamente es algo que está relacionado con los costos de seguros médicos, o las coberturas médicas, definitivamente pueden ver ustedes algo que es muy importante, que definitivamente entre más individuos estén infectados con COVID, desafortunadamente los gastos van a ser mucho más importantes. Pueden ver también en el cuadro que está a un lado de nosotros, que definitivamente un paciente, sobre todo acá en Estados Unidos, que no tiene un seguro médico, básicamente lo que va a pagar, los costos que va a pagar por los diferentes estudios relacionados con COVID-19 va a ser una situación bastante complicada con ellos. ¿Esto qué va a ocasionar? Porque nosotros no hemos visto el final de esta situación. Lo que va a suceder es que a raíz de eso va a haber un incremento en la prima de los seguros para la salud y sobre todo también en los vehículos. Actualmente algo que ustedes probablemente no se han dado cuenta es que muchas de las compañías, sobre todo aquí en Estados Unidos, incluso le están regresando a la gente dinero porque no usan sus vehículos. Entonces, afortunadamente, muchas de estas situaciones no van a quedar ahí, porque al final de cuentas, tanto los seguros médicos o las coberturas médicas, como los grupos que se dedican a darles también seguros a los vehículos, van a tener un aumento muy importante en el futuro que de una forma u otra va a afectar a todos los individuos, incluyendo a las personas que tienen y no tienen trabajo. Ahora, para nosotros, siempre que damos una plática de COVID, es muy importante decir lo siguiente, que es una enfermedad nueva, de la cual desconocemos muchos aspectos porque lo que se ha publicado y producido actualmente es muy rápido, limitado y su revisión y la mayoría de la información son reportes de prevalencia. Independientemente de eso, algunas de las revisiones son limitadas y estudios recientes de los mecanismos fisiopatológicos de esta enfermedad y su relación con otras comorbilidades como diabetes, hipertensión y obesidad. Desafortunadamente, recuerden que en este momento no tenemos estudios de control. Todo lo que estamos viendo son estudios de prevalencia o definitivamente lo que de una forma u otra estamos observando dentro de lo que grupos independientes han estudiado. Y es algo que de una forma u otra ha tenido una repercusión muy importante, sobre todo en los tratamientos. Ahora, cuando hablamos entonces de COVID-19, coronavirus o SARS-CoV-2, básicamente aquí en California, desafortunadamente está considerado un sitio que tiene una pandemia muy importante. Pueden ver ustedes la cantidad de casi más de 500,000 de individuos en California están contagiados. Han fallecido aproximadamente 9,356 y nada más en Los Ángeles, si ustedes observan, existen 192,000 personas confirmadas por COVID-19 y fallecidos 4,692. Hace un mes aproximadamente se vio un declive en lo que era la situación de la gente que está llegando a los hospitales complicada. Pero en las últimas semanas, desafortunadamente, este número está volviendo a incrementarse. Esto ha sido a raíz de que trataron de abrir algunos de los sitios que habían estado cerrados durante un tiempo bastante importante. A raíz de esta apertura y desafortunadamente de no seguimiento de mucho de lo que debemos de estar conscientes, ha creado este tipo de situaciones y desafortunadamente no hemos visto el final de esta pandemia. Ahora, en el año 2014, algo que lo he enseñado en algunas pláticas, la revista Muy Interesante publicó un artículo donde decía que la pandemia que viene, pero lo importante de esto es que estaban relacionados definitivamente esta enfermedad con el murciélago, y lo que indica que son reservorios, algo que de una forma u otra Miguel mencionó algo un poquito relacionado al respecto. O sea que ya sabíamos que algo venía, pero tristemente no veíamos con qué fuerza o qué tanto nos iba a afectar de una forma u otra. El detalle es que si ustedes ven, la gente siempre está diciendo, oh, ahorita todos estamos hablando de COVID, pero mucha gente se muere de flu o se muere de gripe, ¿ok? Si ustedes observan, el problema no es que no se muera gente de flu, el detalle, si ustedes lo observan, es que observen la cantidad tan importante de individuos que están muriendo en estos momentos por COVID, comparado con los individuos que de una forma u otra están falleciendo con lo que es el flu. Desafortunadamente es algo que no tiene comparación por la situación pandémica que estamos sufriendo. Y definitivamente si esto lo traducimos a lo que es la situación
de la hospitalización, las personas que tienen COVID pueden, el 19% de los individuos que tienen COVID en estos momentos, ¿qué es lo que sucede? Pueden estar hospitalizados en comparación con el 2% de los individuos que tienen flu. ¿Por qué? Hay múltiples factores. Hemos estado expuestos a flu por un largo tiempo. Existe también una vacuna al respecto. Pero algo que también es importante e intrigante para nosotros es el periodo de incubación. Desafortunadamente, cuando nos da un flu o una gripa, ¿qué es lo que sucede? Es algo que pasa en días. Lo que sucede con COVID, existe un periodo de incubación de 1 hasta 14 días. Y actualmente ustedes han escuchado que se han reportado incluso individuos que han padecido este problema a los 21 días de haberse contagiado. Esto también creó algo que de una forma u otra fue muy interesante. Y esta situación ha cambiado. Ustedes recuerdan que había una cantidad de memes muy interesantes donde decían que la pandemia era de la tercera edad y que no mataba a los jóvenes, que por qué se preocupaban. Esto fue a raíz de lo que se reportó en China, donde ustedes pueden observar en la parte de abajo que la mayoría de los pacientes que habían o que fallecieron fueron individuos de más de 80 años. Y esto también se replicó en Europa. Por esa razón pensaban que esta era una pandemia de la tercera edad. Afortunadamente no afecta a las poblaciones jóvenes, a los niños, a los infantes, o ha tenido una implicación mínima en estos momentos. Pero ahorita lo que sí estamos viendo, que el grupo de 20 a casi 40 años de edad es el grupo que está teniendo un predominio muy importante, lo que de una forma u otra, esto está ocasionando problemas muy interesantes. ¿Por qué? Porque los jóvenes de 20 a 25 años de edad se ha visto que son los que tienen la capacidad de producir mucho más virus, lo que en un momento dado, si ellos contagian a personas, al darles una proporción muy importante de estos virus, desafortunadamente complican y contagian más a los individuos que las poblaciones adultas o las poblaciones de la tercera edad. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque desafortunadamente estos son los problemas que estamos viviendo en estos momentos con las poblaciones, sobre todo jóvenes. Ahora bien, pero ya yendo un poquito más a lo que es la situación de por qué este problema es tan importante para nosotros. En los medios de comunicación se sigue escuchando que las personas con diabetes y obesidad tienen un mayor riesgo de contagiarse con COVID-19. Pero puede haber confusión sobre cuáles son realmente esos riesgos. Y desafortunadamente es algo que de una forma u otra tenemos que manejar de una forma completamente diferente. ¿A qué me refiero? Si ustedes observan en estas cifras de abril 13 del 2020, ya afortunadamente Miguel nos presentó algo más reciente, y en estas cifras de abril 14 del 2020, las comorbilidades que en ese momento se reportaban que estaban más relacionadas con COVID-19 era hipertensión, diabetes y obesidad. ¿Ok? Que de una forma u otra se transcribe a lo que también se vio en otros grupos, en otros países y en otras poblaciones. Ahora bien, en una cifra un poquito más actualizada de junio 8, vean, observen, se manejaban 42% de individuos con comorbilidades de hipertensión, diabetes, obesidad. O sea que prácticamente esta transición no ha cambiado. Por supuesto que hay otras enfermedades asociadas que no tienen una importancia tan grande como estas. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a lo siguiente, que esas enfermedades son enfermedades con las que desafortunadamente países como México padecen y crecen en estos momentos. ¿Qué sucede entonces? México se puede ver que tiene una grave epidemia de obesidad, sobrepeso y diabetes. Es la explicación más probable de por qué esa situación es la inmensa carga de enfermedades crónicas que tiene, en este caso, nuestro país. Y entre las disfunciones que en ese momento se manejaban, ¿ok? Pueden ver que no cambian los números. 44.33% con hipertensión, 39.69% padecía diabetes y el 37.63% de las fatalidades también tienen obesidad. O sea que prácticamente pueden ver que este tren no cambia. O sea, lo que es la secuencia de esto o estas comorbilidades se manifiestan en muchos de estos individuos. Pero por supuesto, vamos a ver otros aspectos que vamos a señalar muy importantes más adelante. Ahora, esta situación, como les comentaba, no cambia en Estados Unidos. En Estados Unidos, en ese reporte que se hizo de 99 condados en 14 estados, pueden ver ustedes que la prevalencia más importante es en hipertensión, obesidad y diabetes. Y por supuesto, los grupos de los 50 en adelante son los que tienen más prevalencia en esto. Ahora, aquí también pueden observar ustedes que de 5.700 individuos que se estudiaron, ¿ok? En Nueva York, vean las características clínicas que estos pacientes tenían. La edad media de los pacientes fue de 63 años y el 39.7 fueron mujeres. Se ve que de una forma u otra
Es muy importante y esto justifica que esta enfermedad es mucho más común en los hombres, ¿ok? Y las comorbilidades más comunes fueron, ¿qué? Hipertensión, obesidad y diabetes. Prácticamente, como podemos observar, es algo que no cambia, ¿ok? En todas esas situaciones. Por eso la importancia del entendimiento de estos problemas. Ahora, ¿pero qué es lo que realmente pasa, ocasiona? ¿Por qué cuando un individuo se infecta con coronavirus, qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Y por qué el problema es tan importante? La razón es que, acuérdense, como lo mencionó Miguel acertadamente y brillantemente, los coronavirus son una familia de virus de ARN envueltos ampliamente distribuidos en humanos y animales que causan enfermedades agudas y crónicas, ¿ok? Ese es un detalle. ¿Por qué? Porque hay algunos que solamente causan problemas agudos, pero desafortunadamente otros de estos ocasionan problemas crónicos. Por eso, ahorita estamos también padeciendo otro problema relacionado con los pacientes que están de una forma u otra saliendo de la situación crítica de COVID, donde pueden observar que tienen secuelas. Y esas secuelas están relacionadas con esta capacidad única de este virus. Ahora, vemos entonces, de una forma u otra, que esto está relacionado con algo que se ha hablado como una famosa tormenta de citoquininas. Este es un término médico, pero independientemente de eso es importante para toda la gente que entienda qué es esto, porque es algo muy simple. Es una tormenta de citoquinas, linfopenia celular. Lo que sucede en el organismo es un proceso inflamatorio sistémico severo o grave, ¿ok? Prácticamente entonces aquí vamos con eso. El nivel de tormenta de citoquininas y linfopenia básicamente es cuando tenemos una disminución importante en las células T, que se asocia con daño, que son las células blancas que nos ayudan o nos protegen contra las infecciones, que se asocia con daño pulmonar, dificultad respiratoria, ¿ok? Un síndrome de dificultad respiratoria aguda y otros resultados desfavorables, ¿ok? Pero entonces, ya viendo esto un poquito más enmarcado, lo que es COVID con diabetes y obesidad, ¿a qué me refiero? La infección por COVID en pacientes con diabetes tipo 2 se asocia con un mayor aumento de marcadores inflamatorios y de coagulación. Y al final van a ver por qué es tan importante esta situación de coagulación. En comparación con pacientes con COVID-19 sin diabetes, según los resultados preliminares de un análisis retrospectivo que se hizo en China, ¿ok? En la ciudad donde se desató este problema. Vean ahora, recuerden, tener diabetes no aumenta el riesgo de contraer COVID-19. Y la gente pensaba que porque tenía diabetes o obesidad, se iba a infectar con COVID independientemente de lo que fuera. No, ese es un error. Pero también recuerden, y también May lo mencionó, este virus no discrimina y afecta a todos. Las personas que tienen diabetes tienen un mayor riesgo de enfermarse y experimentar complicaciones graves si están infectadas con el virus, por lo que deben tomar precauciones adicionales para protegerse. Y definitivamente un grupo en Nueva York lo remarcó y lo dijo, que las personas con diabetes pueden estar seguras de que no corren un mayor riesgo de infectarse, pero tienen que prestar más atención a los síntomas y signos de progresión de la enfermedad como tal, ¿ok? Ahora bien, y la razón de esto es muy simple, porque el 10% de las personas con diabetes y COVID-19 mueren en 7 días de ingreso hospitalario. Fue lo que se observó en este análisis que se hizo de pacientes que prácticamente estuvieron en una situación crítica. O sea, que el tener diabetes, ser ingresado al hospital con un proceso infeccioso, crónico, agudo, crítico, definitivamente nos pone en un riesgo muy importante de morir en los primeros 7 días del ingreso al hospital. Y algo que también es importante para nosotros recordar es lo siguiente. En este análisis que se hizo de pacientes, observaron en el grupo C que los que tenían más o igual un resultado de hemoglobina glucosilada igual o mayor de 6.5, encontraron que esos grupos tenían un aumento en los marcadores de inflamación, en la hipercoagulidad, que es básicamente que la sangre se coagule mucho más fácil, y una disminución de la saturación de oxígeno, que son de los procesos que de una forma u otra nos dicen cuál es la viabilidad crítica de esta enfermedad. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede entonces con la obesidad? Las condiciones relacionadas con la obesidad parecen empeorar el efecto de COVID-19. De hecho, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades informaron que las personas con enfermedades cardíacas, hipertensión y diabetes tiene un mayor riesgo de complicaciones de COVID-19. ¿Ok? No solamente esto. Si ustedes observan esta diapositiva,
pueden observar que otro de los factores que se ha mencionado o se ha cuestionado o se está estudiando es que dicen que los pacientes obesos tienen la capacidad en ese tejido adiposo de ser un reservorio o un área donde este virus puede mantenerse. Y desafortunadamente, si esto realmente llega a ser comprobado científicamente, esto va a crear problemas muy importantes porque individuos con una obesidad importante, ¿qué es lo que va a suceder? Van a tener de una forma u otra facilidad de adquirir problemas. Y ustedes pueden observar cómo los diferentes problemas cardiometabólicos asociados con esto van a condicionar problemas en diferentes áreas del organismo y definitivamente un proceso que va a ocasionar un cuadro severo en el paciente. Pero se ha visto también que la dieta y la obesidad afectan la función inmune de maneras complejas. Generalmente aquellos que consumen regularmente alimentos procesados, ricos en grasas, azúcares y sales, son más propensos a desarrollar enfermedades. Por otro lado, comer una dieta equilibrada ayuda a la capacidad de su cuerpo para combatir infecciones, virus y otras condiciones crónicas. Ahora, ¿pero por qué es importante que se resalte el vínculo entre la obesidad y COVID-19? En este informe preliminar que se publicó de 4.103 pacientes, lo más importante que es que se mencionó que el índice de masa corporal mayor de 40 era el segundo predictor independiente más fuerte de hospitalización después de la vejez. ¿Ok? Ahora, en esta revisión de 383 pacientes en China, se indicó que aquellos que tenían obesidad eran más propensos a requerir una ventilación mecánica comparado con aquellos que no tenían o que solo tenían diabetes o enfermedad cardiovascular. En dos estudios que se realizaron de adultos chinos en COVID-19, las personas con obesidad tenían al menos 3 veces más probabilidades de tener un caso grave de enfermedad que aquellos con un peso normal. O sea, situaciones muy interesantes y muy importantes para nosotros. También se observó en Nueva York que algunos pacientes con coronavirus y obesidad pueden tener una función respiratoria comprometida que precedió la infección, y la obesidad abdominal puede ser más prominente en los hombres y puede causar comprensión del diafragma, los pulmones y la capacidad torácica. Independientemente de eso, otro estudio también publicado reportó e indicó que la obesidad, especialmente en los hombres, aumenta significativamente el riesgo de desarrollar neumonía grave en pacientes con COVID-19. O sea que prácticamente pueden ver esto en estas situaciones de cómo se ha manejado. Definitivamente estamos ante una divergencia de cómo esas pandemias o esas epidemias que ya han venido afectando a nuestras poblaciones, de una forma u otra, contribuyeron para que COVID fuera mucho más difícil de manejar para nosotros. Pero ¿qué es el tratamiento? En estos momentos es una situación controversial en muchos aspectos y voy a tratar de mencionar algunas situaciones que pueden ser probablemente de ayuda para ustedes. Pueden ver ustedes que hay múltiples fármacos que se han manejado para el manejo de esta enfermedad o que de una forma u otra creen que tienen. Recuerden que hasta el momento ninguno de los medicamentos que se han utilizado para manejar pacientes con COVID realmente su indicación fue para eso. O sea, prácticamente no. También recuerden que no hay medicamento que pueda matar a un virus. O sea, el virus es un organismo que desafortunadamente no existe ningún tipo de droga que lo pueda matar como tal, sino algunas que solamente puedan evitar su replicación. Y por supuesto, algo que también se ha manejado es la situación relacionada con el famoso donadores de plasma de pacientes convalecientes. Esta es una tabla que me permití hacer para ustedes, basado en lo que son los diferentes, basado en lo que el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, ha hecho basado en los diferentes medicamentos que ellos han visto, que han recomendado. Recuerden, algunos han tenido una aprobación del FDA, ahora sí que rápida, pero desafortunadamente en estos momentos realmente como tal ninguno tiene esa etiqueta. Y pueden ver que los corticosteroides, como se incluye la dexametasona, la hidro, la metil, la pregni, tienen indicaciones específicas en cierto grupo de pacientes. El Remdesivir es probablemente uno de los medicamentos que en estos momentos ha tenido un auge o una actividad muy importante. Desafortunadamente en estos momentos se está viendo que debe ser utilizado muy específicamente en ciertos pacientes y desafortunadamente se está viendo una disminución de la producción del medicamento a nivel mundial. Algo que de una forma u otra también se ha comentado es la utilización de terapia adjunctiva o suplementos como son vitamina C, vitamina D, sin suplementación. Y por supuesto algo que a raíz de las autopsias que se empezaron a hacer en Europa, donde vieron que los pacientes se morían de problemas de coagulopatías, es la anticoagulación, la terapia anticoagulatoria en diferentes áreas.
Y por supuesto pueden ver algunos otros medicamentos o algunos otros procesos que de una forma u otra han sido utilizados en los diferentes pacientes, pero desafortunadamente las recomendaciones o la evidencia no hablan muy favorable al respecto. Y esto se vio definitivamente, como en el caso, ustedes recuerdan, el medicamento de cloroquina, donde definitivamente incluso Donald Trump dijo que había que utilizarlo. ¿Qué sucedió? A raíz de eso, ustedes vieron que 2 artículos publicados, desafortunadamente, fueron también retractados porque la metodología o la forma como estaban interpretados los datos no era lo que realmente era. Ese es otro problema importante que vamos a ver. Mucho de lo que se ha publicado probablemente va a tener o va a terminar en documentos que van a tener que ser retirados de la evidencia científica. Aquí pueden observar ustedes dentro de los fármacos o terapias definitivamente aspectos muy importantes donde pueden ver que existen vacunas, tratamientos para antivirales y algunos otros donde prácticamente es una serie de alternativas para poder hacer algo al respecto. Y pueden ver ustedes que el desarrollo de las vacunas realmente ha tomado una era muy importante en estos momentos. Moderna, que es la que tiene ya los medicamentos, tiene ya la vacuna en fase 3, esperando que los resultados sean favorables. Probablemente se tiene la esperanza de que esta vacuna esté disponible probablemente antes de diciembre o inicio del año 2021. Ahora, pero algo que también debemos de entender es cómo debemos manejar a los pacientes en casa que se han contagiado de COVID. Y ese es un problema muy importante porque realmente no sabemos. No sabemos más sino decirles que estén en casa y ahí estén en casa. Pero los médicos tenemos que hacer algo al respecto. Para eso, me permití presentarles un caso clínico real. Este es un paciente que de una forma u otra, un amigo de nosotros, que de una forma u otra fue contagiado con COVID. Y ustedes pueden ver que hizo una descripción absoluta y brillante de la forma de cómo fue de una forma u otra manejado. Pueden ustedes observar que de una forma u otra, después de haber sido, diagnosticado, prácticamente empezó a tomar ciertos medicamentos que vamos a discutir en estos momentos en una forma muy rápida. Pero vean algo, es un paciente que tenía un antecedente de hipertensión leve, tenía obesidad, o sea, prácticamente está dentro del grupo que de una forma u otra tiene cierto riesgo. Pueden ver ustedes ahí la semiología de la sintomatología. Y definitivamente lo más importante que quiero que pongan atención, que el día 8 de mayo al día 4 de haber sido contagiado, ya tenía una neumonía de focos múltiples, que prácticamente, si no hubiera la situación de pandémica que sufrimos, era un paciente que tenía que haber estado hospitalizado. Definitivamente en ese momento no se pudo hacer eso. Se manejó de una forma u otra, ¿ok? 6 días después de iniciado la sintomatología, se utilizaron diferentes medicamentos que de una forma u otra, y algunos tienen alguna cierta evidencia, como es acitromicina, invertina. También algo muy interesante, se utilizaron suplementos como la vitamina D, la vitamina C. ¿Y qué fue que sucedió? La saturación, si ustedes observan, en los primeros días estaba 90, pero ya después de la neumonía bajó hasta 83 la saturación de oxígeno, como pueden observar ustedes. Se continuó con el manejo y definitivamente algo muy interesante, como pueden ver ustedes, a raíz de la activación de utilizar los diferentes antivirales, otros medicamentos, ¿qué fue lo que se dio? La saturación, y el cuadro empezó a tener una reversión importante, pero lenta. Pero de una forma u otra, eso es importante que entendamos nosotros, que manejar a los pacientes de esta forma requiere mucha precisión, mucha dedicación y un costo muy importante, sobre todo, y cuánto de los pacientes realmente. Ahora, ahí ven que, por ejemplo, se utilizó metformina. El paciente no es diabético, pero probablemente se ha visto, se reportaron algunos estudios donde decían que la metformina podía ser utilizada en caso de resistencia a la insulina que estaba afectando este cuadro. Ya al día 19 ya se tuvo una PCR negativa, como podemos observar, pero se siguió manteniendo lo que es, ¿cómo se llaman los diferentes cuadros? Perdón, los diferentes suplementos, y pueden ver ustedes que a los 33 días de haber iniciado los síntomas, persiste el dolor muscular, la astenia, se tiene que utilizar de una forma u otra terapia pulmonar para realmente rehabilitar sus pulmones, y por supuesto algún tipo ¿cómo se llama? De spray, como el Comiden Respimat,
que de una forma u otra este inhalador le ayuda a mejorar, sobre todo dilatar un proceso broncodilatador. Pero esto de una forma u otra es importante para nosotros analizarlo y verlo. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver que en este caso clínico no es una situación simple, como les digo. Ya sabemos de cuáles son las medidas en casa, ya sabemos de lo que se tiene que hacer. Realmente es algo que de una forma u otra mantener la distancia. Si tenemos un paciente que esté contagiado en casa, debe de estar aislado. Solamente una persona que no tenga ningún problema debe de estarlo manejando. Y todos los diferentes aspectos que debemos de seguir con los demás. Okay. Porque recuerden que según la Organización Mundial de la Salud, no existe hasta la fecha algún medicamento específico recomendado para prevenir o tratar el coronavirus en estos momentos. Ya casi estoy por terminar. Y con esto, básicamente, basado en lo que he comentado, les quiero comentar algunos aspectos importantes para nosotros. Que por todo lo que hemos estado viviendo en estos momentos, no podemos olvidarnos que los pacientes con obesidad, diabetes y otras comorbilidades metabólicas continúan siendo nuestra prioridad en nuestra práctica para los que manejamos este tipo de pacientes. Es imperativo controlar estas enfermedades para que el paciente tenga un adecuado control metabólico y nutricional cuando enfrente infecciones como COVID-19. Recuerden que muchos pacientes, esto es lo que nos dice, oh, no hay problema, soy COVID negativo, no me voy a morir. Pero si ustedes ven que el individuo tiene 300 de glucosa, 450 de colesterol, 250 de triglicéridos, es lo que no entienden es que estos valores complicarán su situación si llegaran a contagiarse, número uno. Y segundo, esto habla de una descompensación metabólica desafortunadamente que para nuestros colegas que están en enfermedad crítica van a ser pacientes muy difíciles de manejar por múltiples razones. He tenido la oportunidad de apoyar amigos en el área crítica manejando glucemias y no tienen idea de lo complicado y difícil que es manejar estos pacientes descompensados cuando ya tienen una situación crítica de COVID. Pero algo que podemos y debemos de hacer independientemente de la pandemia, no podemos estar sentados y que el tiempo pase. Debemos de una forma u otra incorporarnos y enfrentar la realidad. ¿Y cómo podemos hacer eso? Continuar con el seguimiento de nuestros pacientes con enfermedades crónicas, establecer de una forma u otra la medicina virtual, que es importante. Yo veo que en México todo el mundo usa el WhatsApp y si eso pueden hacer, dedíquense a hacer consultas por WhatsApp. Pero lo importante de esto es hacer un seguimiento al paciente por teléfono, por videollamada, por sistemas integrados al sistema de récords, mensajes de texto se puede utilizar y las famosas consultas por WhatsApp. Yo les digo esto porque en Estados Unidos habitualmente nosotros el WhatsApp no lo manejamos como lo manejan allá ustedes. Pero independientemente de eso, yo veo que es una herramienta muy importante para la gente en México. Si pueden sacar el mayor de lo que se pueda, hay que hacerlo. Independientemente entonces de eso, recuerden, COVID-19 y muerte. ¿A qué me refiero con eso? ¿Cómo mata el coronavirus? Esa es una situación muy triste y muy grave. En casos graves, este virus infiltra en los pulmones y puede causar daños profundos. Pero el virus infecta e inflama también otros órganos, hígado, corazón, riñón, endotelio, intestino, entre otros, y la distribución de esta enzima convertidora de angiotenasa 2 en tejidos otros órganos podría explicar la disfunción multiorgánica observando a pacientes, y los científicos apenas saben al respecto. Eso es así es como los pacientes quedan. Esto que ustedes observan ahí son coágulos, trombos, que desafortunadamente ningún medicamento puede hacer, por eso los individuos jóvenes están falleciendo en estos momentos. Definitivamente entonces, ¿qué es lo que sucedió? COVID es la gota que derramó el vaso de agua, como pueden observar ustedes. Definitivamente nos complicó la situación. Y ya, para darle entrada a lo que va a hablar Elizabeth, la respuesta inmune a menudo se ha visto debilitada por una nutrición inadecuada. Sin embargo, el estado nutricional del huésped hasta hace poco no se ha considerado como un factor que contribuye a la aparición de enfermedades infecciosas virales. Y recuerden, lo que no se podría pensar que un proceso de inflamación sistémica durante la infección con COVID-19, causado por la asociación con obesidad, lipoinflamación y diabetes, inflamación crónica sistémica, que podría ocasionar un proceso, una inflamación sistémica severa aguda que podía tener consecuencias letales para los pacientes. Tristemente, pero independientemente de eso, esta es mi última diapositiva. Quiero que entendamos algo. Definitivamente hay muchas razones por las que la gente está muriendo desde el punto de vista médico. Pero también los individuos están falleciendo a raíz de ¿qué? De que hay grupos
que tiene una negación a la realidad. El agotamiento de los profesionales de la salud, el famoso burnout. El equipo de protección, el uso y calidad. La ignorancia de muchas personas. El sentirse invencible, la burocracia y la deshonestidad, la mentira y el engaño. Cuando de una forma u otra individuos van a visitar a sus familiares sabiendo que estuvieron con grupos contagiados, eso también está implicando a que mucha gente desafortunadamente muera a raíz de esto. Gracias a esas personas que están en los frentes y definitivamente ha sido un placer y un honor darles esta pequeña charla. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Una descripción dramática de todo lo que está pasando y vamos a esperar que Elizabeth esté lista para entrar. Pero por lo pronto nos dejas pensando seguramente hasta en la última palabra, la deshonestidad de haber estado en algunos sitios y aún así visitar a los familiares y a los amigos seguramente. Elizabeth, ¿estás lista? Adelante. Gracias. Sí, pues creo que aquí el punto sí me escuchan, ¿verdad? Sí, perfectamente. Ok. Esto pues es un panorama bastante desolador, pero creo que se ve una luz al final del túnel, ¿no? En lo que voy a hablar un poco al respecto. Creo que también ha sido una época de oportunidad, ¿no? Me parece que muchas personas también lo han tomado esto pues de diferente manera, a lo mejor mucho más positivo para cambiar su estilo de vida, ¿no? Que finalmente creo que es algo que ha dicho también el doctor Gatell, ¿no? De hablar de una nueva normalidad y cambiar estilo de vida. Voy a ponerlo en producir, ok. Creo que ya estamos. Entonces, el tema es cambiar el estilo de vida, principalmente, y tiene que ver totalmente con el plato del bien comer, ¿no? Definitivo, la integridad del estado nutricional va a contribuir, por supuesto, a protegernos de organismos infecciosos, no solamente de COVID, sino en general de todas las infecciones. Y el balance adecuado de los nutrientes nos va a ayudar a tener menos posibilidades de desarrollar procesos o cuadros graves de la enfermedad. Y volvemos otra vez a algo que ya los nutriólogos y los médicos habíamos estado a lo mejor insistiendo, ¿no? Un poco desde que yo estudio nutrición y ya venía como este tema de la obesidad o esta epidemia, y mencionábamos el hecho de comer en calidad y cantidad, que tiene que ver, bueno, la calidad al respecto de frutas y verduras, cereales integrales preferentemente, y productos de origen animal en poca cantidad. Pero bueno, pues el problema también es nuestra dieta occidental, que no se le parece nada a este plato del bien comer, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, hay nutrientes que nos van a ayudar a mejorar esta invasión, ¿no? Patógena o del virus, que son, por ejemplo, el zinc, el manganeso, el níquel, cobre, cobalto y algunos otros nutrientes, las proteínas, por ejemplo, que nos van a ayudar. Pero esto no tiene que ver con un suplemento como tal o tomar simplemente vitaminas, sino que tiene totalmente que ver con lo que estamos seleccionando día a día de lo que vamos a consumir, ¿no? Entonces, se estima también, pues, que los alimentos procesados tienen mucho que ver, ¿no? Con esto, porque nos van a alterar nuestro sistema inmunológico que se encuentra en el intestino, que se llama microbiota, que es un alto porcentaje está en intestino, y entonces el comer alimentos procesados, que además en México esto es altísimo, estamos hablando de que se estima que el 40% de nuestra dieta diaria es de alimentos procesados, ¿no? Entonces también, pues ahora ya se está hablando mal de las sodas o del refresco, se está hablando mal también de la leche de bote de los niños, ¿no? Incluso ese tipo de fórmulas lácteas que en vez de lactancia materna, a veces como especialistas de la salud, algunos médicos la prescriben, ¿no? Desde que el niño nace ya la mamá sale con un bote de leche y este es un alimento totalmente procesado. Bueno, voy a mencionar un poco cuál es la diferencia. Un alimento no procesado es aquel alimento que no ha tenido ningún proceso industrial y que no se le va a agregar ninguna sustancia nueva en su proceso, ¿no? Estamos hablando de verduras, semillas, frutas, ¿no? A lo mejor el único proceso que tiene un pescado es pues quitarle las espinas y la cocción. Pero estos son los alimentos no procesados y que debemos de integrar en mayor cantidad en nuestra dieta. Un alimento que ya tiene un proceso
que es aquel que ya se le adiciona alguna grasa o algún aceite o azúcar en su proceso, en su producción, y que, bueno, no generan como mayor problema también en nuestra salud. Y los alimentos ultraprocesados, que son aquellos que ya tienen algún aditivo, ¿no? Que tienen un proceso industrial y que todo es sabor a, ¿no? O sea, por ejemplo, un helado sabor a fresa, una barra de chocolate que incluso tiene hasta ahí en la etiqueta, ¿no? Que nos dice que trae más bien como grasa vegetal y algún saborizante y demás. Y esto pues va a generar un problema también en nuestra microbiota, que quedamos que era una gran parte de nuestro sistema inmunológico y bueno, pues por ahí se va a ver alterado. Entonces, ¿cuál es la oportunidad? Bueno, pues el papel de inmunomodulador de la dieta, ¿no? Se dice que no se trata de que nuestro sistema inmunológico se encuentre más fuerte, sino todo lo contrario, que module, ¿no? Entonces, en la grasa corporal tenemos también un proceso de hormonas, ¿no? Que tiene que ver con leptina y con adiponectina. Entonces, la leptina es aquella que nos avisa que ya no debemos de comer, ¿no? Por ejemplo, sucedía a lo mejor en el cine, ¿no? Nos vamos al cine y pedimos un combo gigantesco y entonces nuestra leptina nos avisa que ya no debemos de seguir comiendo, pero como están tan buenas las palomitas, pues a lo mejor hasta vamos por el refil, ¿no? Entonces, esta leptina que ya nos avisó que no debemos de parar, ¿no? Y ya no debemos de seguir comiendo, lo que va a suceder es que empieza a tener una recepción inadecuada en nuestras células y entonces esto va a generar que el sistema también inmunológico se altere, ¿no? Y esto va a generar lo que decía el doctor César de la cascada de citoquinas o de un proceso inflamatorio. Entonces, tiene que ver totalmente también con la dieta occidental. Estamos hablando de ácidos grasos saturados, que son todas las grasas de origen animal, por ejemplo, mantequillas, margarinas, todo aquello que se le adiciona a esta comida que de repente se nos hace como muy práctico el hecho de solamente meterla al microondas, ¿no? Entonces, esto pues es lo que va a contener en mayor cantidad. Otro, pues la carne roja, también el exceso de carne roja en nuestra dieta occidental, que son pues todas las hamburguesas y hot dogs y demás cosas que además hasta lo damos de lunch a nuestros niños, ¿no? Azúcar y sal, que son los aditivos que vienen en estos alimentos ultraprocesados, y viene una disminución de fibra por la baja de frutas y verduras y la baja de cereales de tipo integral, ¿no? Por ejemplo, que tenemos muchos en México y que a veces no los aprovechamos, como en el caso de, por ejemplo, frijoles, lentejas, avena, ¿no? Que son alimentos ricos en fibra, pero que nosotros al consumirlos ya procesados, ya no contienen esta fibra, que son los prebióticos, que nos van a ayudar para modular más nuestro sistema de defensa, ¿no? De nuestro organismo. Y bueno, también se ha hecho como un comparativo en el cual por qué tenemos una mayor mortalidad también en este lado del mundo, ¿no? En Brasil, en Estados Unidos, en México, y que tiene que ver con esa diferencia, por ejemplo, con la dieta asiática, ¿no? Que ellos consumen en mayor cantidad vegetales, cereales de tipo integral, más proteína de soya y menos carne y mucho más pescado, que también es otro alimento pues muy importante en esta modulación del sistema inmunológico. Y la dieta mediterránea, que también lo que mencionaba el doctor César, ¿no? De que la edad promedio o la edad de mortalidad, por ejemplo, en Europa, me parece que estaba en algunos países como en 72 años, y en México estamos hablando de una mortalidad en promedio de 59. Entonces, es esta diferencia también con la dieta, ¿no? Estamos hablando de que la dieta mediterránea contiene mayor cantidad de fibra por el consumo de frutas y vegetales, más granos de tipo integral, también mayor consumo de pescado y de grasa insaturada, ¿no? Que son semillas, nueces, almendras y demás. Entonces, pues esto va a tener una relación total con el sistema inmunológico. ¿Qué pasa además de esto, no? Aparte de lo que les mencionaba de la leptina, pues que va a haber una activación del sistema inmunológico inadecuado, se va a exagerar esta respuesta inflamatoria y pues es lo que nos trae hacia los receptores que también nos comentaron los doctores y nos va a generar ya un problema generalizado. Entonces, ¿qué se debe de integrar? ¿No? Son este tipo de alimentos que se llaman nutracéuticos, que es algo más allá de nutrientes, que nos van a generar pues un cambio, incluso a lo mejor en nuestra genética, ¿no? Porque decimos que ya todos somos gorditos en la familia o todos vamos a padecer diabetes, ¿no? Cuando en realidad, si cambias tu estilo de vida, esto no se tiene por qué dar, ¿no? Esto se puede modificar. Entonces estamos hablando de que estos nutracéuticos son
ácidos grasos poliinsaturados, por ejemplo, aceite de olivo, aceites vegetales en general, aceite de aguacate, probióticos, que es aquello que tiene fermentos, por ejemplo, el yogurt o hay algunas bebidas también comerciales que son fermentadas, fibras dietéticas en general, que son comer alimentos de grano entero, avena, lo que mencionaba, frijoles, arroz integral, prebióticos, que es todo aquello que contenga fibra, que es muy importante. Las especies que también es algo que se ha mencionado mucho, por ejemplo, en estudios de China, en la cual el comer, por ejemplo, con perejil, cilantro, todo lo que son hierbitas de olor, nos va a ayudar también para poder modificar un poco o modular nuestro sistema inmunológico. Y polifenoles, que son grasas de tipo vegetal, que van a contener vitamina E, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto vitaminas y minerales, como las que ya les mencioné, que sobre todo recalco un poco esta parte, no es tomar un multivitamínico, es comer con calidad y seleccionar adecuadamente nuestros alimentos. Y bueno, tenemos otros que son antiinflamatorios, que en este caso, si ustedes lo observaron, por ejemplo, en el caso del pescado, que es el omega 3, ¿no? Es uno de las fuentes, pues es muy importante integrarlo en nuestra dieta y pues es algo que en México no acostumbramos, ¿no? Entonces, por lo menos consumirlo 2 o 3 veces a la semana sería muy recomendado. Y algunos otros nutrientes que se van a encontrar en frutas y verduras, como es el resveratrol, la vitamina A, la vitamina D y los ácidos grasos de cadena corta, como en el caso de las semillas, ¿no? Nueces, almendras y aceite de origen vegetal. Entonces, estos nutrimentos van a modular lo que les mencionaba, la función de las células del sistema inmunológico. Aquí vienen algunas como ejemplos que creo que sería por demás mencionar cada una, pero bueno, el tema es volver otra vez al origen, volver a comer un poco más fresco, evitar los alimentos procesados y por supuesto el ejercicio físico, que tiene que ver también mucho con esta parte de regular o de modular nuestro sistema inmunológico. Les debo de comentar, además, pues, con un poco de gusto, de que en el caso de mi consulta, que son en su mayoría personas que realizan actividad física de todos los niveles, no solamente llevo atletas de alto rendimiento, sino desde aquel que solamente está iniciando a caminar. En mi caso he tenido como un saldo bastante positivo, favorable, de las personas que se han infectado de COVID. Entonces, tiene que ver con que mi consulta ya tuvo un proceso de cambio de estilo de vida y que ya realizan ejercicio físico. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, por supuesto, disminuir las conductas sedentarias. Esta es la pirámide de la actividad física que no se conoce ni siquiera en todas las escuelas de salud, tristemente. Pero bueno, pues ahora estamos viendo que es muy importante integrar y cambiar nuestro estilo de vida, ¿no? Entonces, estamos hablando de lo recomendado sería que por lo menos estuviéramos menos de 2 horas en conductas sedentarias, ¿no? Esto obviamente no se va a lograr, esto es una historia así como de película de romántica, y entonces como no se va a lograr este tema de disminuir conductas sedentarias, debemos de aumentar la actividad física, que es todo aquello que hacemos cotidianamente. Por ejemplo, usar las escaleras en lugar del elevador o el ascensor, utilizar bicicleta para transporte, movernos cada hora, ¿no? También está estudiado que por cada hora que estemos sentados debemos de caminar por lo menos 1 minuto para disminuir hemoglobina glucosilada, que lo mencionó el doctor César, que tiene que ver con pues, un problema, con el hecho de que se complica, ¿no? Alguien que se infecte de COVID, si tiene una hemoglobina glucosilada elevada. Y por supuesto el tiempo libre y juego, que bueno, ese es un problema porque en este aislamiento se ha encontrado que se disminuyó todavía más la actividad física en los niños. Estamos hablando de que fue entre un 14 y un 30%, lo cual es bastante grave. Entonces, ¿qué va a pasar ahora que nuestros niños regresen a sus actividades normales de escuela, ¿no? Esto puede ser un riesgo enorme como para poderlos proteger. Entonces, creo que es muy importante que tomemos cartas en el asunto y que empecemos a promover la actividad física también en nuestros niños, ¿no? No podemos estar con un primer lugar de obesidad infantil, porque ¿qué va a pasar con no solamente esta pandemia, sino con su estilo de vida o con su calidad de vida? ¿Qué pasa si yo a lo mejor tengo un niño que sabe 3 idiomas antes de los 30 años, pero que también antes de los 30 años padece diabetes tipo 2, ¿no? Por malos hábitos. Creo que tenemos que tomar en cuenta esta parte y mejorar el estilo de vida. Se recomienda también 5 a 7 días de actividades aeróbicas, que esto pues se puede hacer incluso estando en casa, pues no van a abrir los gimnasios pues no se sabe cuándo, y bueno, lo podemos hacer desde casa, podemos usar un video, podemos bailar, caminar, subir escaleras,
saltar la cuerda. No es necesario un gimnasio si queremos cambiar estilo de vida. Y fuerza, que también es muy importante. Se ha relacionado también la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular conforme pasa el tiempo, con pues también un riesgo mayor de infección con el COVID. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que ver con la glucosa. Si nosotros tenemos mayor cantidad de músculo, también tenemos menor cantidad de glucosa sanguínea. Entonces, es importante, pues también para prevenir lesiones y para todo lo que son enfermedades metabólicas, el hecho de tener mucho más masa muscular en nuestro cuerpo. Y bueno, pues les comparto esto al respecto del contagio para que también tengan sus cuidados si van a empezar a salir a realizar actividad física al aire libre. Se estima que por estas gotitas de saliva que mencionó el doctor Miguel, también tenemos como un riesgo de contagio, ¿no? Entonces estamos hablando de que esto que salió recientemente en la nueva normalidad, se estima que en una caminata de 5 kilómetros por hora, la distancia mínima que debe de haber entre sujetos es de 5 metros, en una caminata rápida es de 7 metros, y conforme vamos aumentando la velocidad, obviamente vamos aumentando la posibilidad de contagio con personas asintomáticas, ¿no? Entonces el uso del cubrebocas puede ser una buena alternativa. Algunos me han mencionado que se les complica porque no pueden respirar, pero pues en realidad no le vi el problema. Fui a la montaña este fin de semana con cubrebocas y pues no tienes problema de poder correr, y eso que estábamos a 3,000 metros, ¿no? Entonces, y además no había yo entrenado adecuadamente. Entonces, creo que se puede, a lo mejor con un N95 me parece el más adecuado para poder salir a realizar actividad física al aire libre. Y bueno, si observan la distancia que existe en ciclismo, estamos hablando de pues una tipo de town, ¿no? Un ciclismo de ciudad. Estaríamos hablando de 10 metros entre sujetos, y ya un nivel competitivo de un Ironman o de un fondo, ¿no? de bici, estamos hablando de hasta 50 metros. Entonces es importante para los que pues, son asintomáticos, que son personas sanas, que también protejan a la población usando el cubrebocas, que a lo mejor el doctor Miguel nos puede comentar más al respecto, porque es algo que yo le pedí que me ilustrara antes de esta plática de qué opinaba él del uso del cubrebocas, ¿no? Porque había yo leído algunas cosas al respecto. Y entonces, bueno, como conclusión, cambio de estilo de vida, por supuesto, verificar el peso, checa que tu peso sea el adecuado, que tu cintura también no sea mayor a los estándares, que con todo gusto les puedo compartir, ¿no? Cómo se pueden realizar una medición de cintura y cadera, que es muy sencillo, y realizar por lo menos 150 minutos de ejercicio físico a la semana, que es lo que recomienda la OMS, consumir más frutas y verduras en todos los tiempos de comida, ser a lo mejor un poco más creativos con de realizar el tipo de alimentación, integrar grasa buena a la dieta, evitar la grasa de origen animal como mantequillas, margarinas. Aquí quiero hacer ahí un paréntesis con el tema del aceite de coco. Si revisan ustedes la información nutrimental, pues el aceite de coco contiene mucha grasa de tipo saturada, que es la grasa mala. Entonces, prefieran mejor aceite de aguacate, aceite de olivo o cualquier otro de canola, por ejemplo, como para poder cocinar en su día a día. Hidratarse, que también es muy importante, sobre todo en población de riesgo como personas de la tercera edad, por lo menos de 6 a 8 vasos de agua al día. Sí se vale integrar caldos, por ejemplo, a su dieta, y esto también va a mejorar la hidratación. Evitar el consumo de alimentos procesados, y esto implica también el promover la lactancia materna, ¿no? Muy importante. Y medir los niveles de glucosa, por lo menos cada 6 meses, medirse la glucosa y lípidos en general, colesterol, triglicéridos, que nos mencionaba el doctor César también, y la presión arterial. Estar muy al pendiente de nosotros. Creo que esto fue como un punto importante, o si le podemos ver como ventajas de esta pandemia, es que empezamos a valorar más lo que tenemos, ¿no? Y algo de eso, pues, es nuestra salud. Entonces, debemos de empezar a trabajar más en prevención, en educación nutricional, en cambio de estilo de vida, y pensar que esto es indispensable para nuestra vida. Pues, muchas gracias. Pues gracias, Elizabeth. Entonces, cierra el doctor Miguel Ángel Díaz. Haz que adelante en cuanto retiren la Gracias, presentación. ahorita Listo. voy a compartirla. Normalmente paro mi video para que no se atore como hace rato, pero
Vamos a compartir Adelante. Muy bien, ya para finalizar, quiero hablarles un poco acerca de este tema que ha sido lo de la nueva normalidad y que ha generado pues muchas dudas, ¿no? Ustedes saben que del 23 de marzo al 30 de mayo pasado se llevó a cabo la Jornada Nacional de Sana Distancia, que era una medida de distanciamiento social precisamente para establecer una suspensión temporal de las actividades no esenciales que, combinadas con las medidas básicas de prevención, se buscaba pues frenar la propagación del virus, evitar resultados catastróficos, sobre todo para los sistemas nacionales de salud, y reducir lo más que se pudiera la pérdida de vidas humanas. ¿Sí? Esto conllevó a la reprogramación de eventos de concentración masiva, suspensión temporal de actividades no esenciales y la protección de los ciudadanos y personas susceptibles a enfermedad grave. ¿Qué nos llevó a esto? Bueno, en recientes fechas la Organización Internacional del Trabajo publicó el impacto y las estimaciones actualizadas y un análisis sobre el impacto que tuvo la enfermedad por coronavirus a nivel global. Estas medidas de contención tuvieron repercusiones repentinas y bastante drásticas en los trabajadores y en las empresas. Se dice que aproximadamente el 81% de la fuerza laboral a nivel global sufrió alguna situación que fue por respuesta a estas medidas de paralización total o parcial, es decir, casi 2.700 millones de trabajadores. Entonces, considerando esto en nuestro país, a partir del 1 de junio se echó a andar lo que era la nueva normalidad. En esto lo que involucraba la nueva normalidad es reanudar algunas actividades económicas para tratar de disminuir este impacto negativo del confinamiento y de la disminución de las actividades, manteniendo algunas restricciones y aplicando la continuidad de las medidas preventivas que ya se estaban estableciendo, ya se habían establecido y a establecer adicionales. Esto conllevó al regreso escalonado de actividades laborales y sobre todo buscar prevenir que hubiera un desbordamiento de la capacidad hospitalaria. El semáforo, en ese entonces, cuando se presentó lo de la nueva normalidad, se presentó también el semáforo epidemiológico de riesgo, que básicamente este semáforo con 4 colores hace referencia a la tendencia y ocupación hospitalaria que se registre. Ustedes pueden ver aquí los 4 colores y este semáforo lo que referiera por cada color. En el rojo, aquí ustedes pueden observar que están permitidas únicamente las actividades económicas esenciales. Ya en el caso del naranja, además las actividades esenciales, se permitían actividades de empresas no esenciales con un porcentaje del 30% del personal para su funcionamiento, siempre tomando todas las medidas de cuidados y sobre todo extremando precauciones o máximo cuidado en los pacientes, en las personas con riesgos susceptibles. Ya para el caso del color amarillo, eran permitidas todas las actividades laborales, cuidando a las personas igual de mayor riesgo. En estos casos, espacios públicos abiertos se abrían de forma regular y todavía los espacios públicos cerrados se abren, pero con el aforo reducido. Y ya en el escenario verde se permiten todas las actividades, incluidas las escolares. Este es el semáforo de riesgo que entró en vigor a partir del día de ayer. Este semáforo toma en cuenta la ocupación hospitalaria, como les decía, por personas con síndrome respiratorio agudo grave, la ocurrencia de nuevos casos, o sea, la velocidad de registro de nuevos casos y la velocidad en la que se ocupan los hospitales COVID, y también el porcentaje de personas que tienen muestras de laboratorio positivas para SARS-CoV-2. Entonces,
Como les decía, este semáforo está vigente desde el día de ayer hasta el próximo domingo 9 de agosto. La ronda de evaluación es cada semana y aquí ustedes pueden notar el contraste de colores. La mitad del país, 16 entidades federativas con color naranja y 16 en color rojo. Las que están en color rojo, se puede apreciar Baja California, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Zacatecas, Yucatán, Veracruz, Tabasco y Tamaulipas. Actualmente Ciudad de México se encuentra en color naranja, pero ya lo anunciaron las autoridades locales que en riesgo de volver a rojo si no se toman algunas medidas. Y este semáforo va acompañado de las recomendaciones. Aquí están las recomendaciones para cada color, ¿no? Si estamos en rojo, no salga si no es estrictamente necesario. En naranja, si puedes, quédate en casa, y si no, sal y haz lo mínimo indispensable. Ya en amarillo hay más actividad, sin relajar las medidas de precaución básica. Y en verde todos podemos salir, pero aún así manteniendo las medidas de prevención. Las medidas de prevención y de mitigación pues son a nivel individual y comunitario. Es importante seguir manteniendo estas medidas de higiene personal y del entorno, sobre todo para reducir la sobredemanda de los servicios y también el número de casos que se están presentando. Estas medidas de mitigación se dividen en dos: las médicas, que corresponden a los profesionales de la salud que están en la atención directa para canalización oportuna de los casos y a los servicios médicos, y las no médicas, que nos corresponden a todos, ¿no? Porque es precisamente para lograr los objetivos que se establecieron, de la reducción de la transmisión y sobre todo que cada vez vayan reduciendo estas transmisiones. Las medidas básicas de prevención hay que seguirlas manteniendo, que es lavado continuo de manos, alrededor de 20 segundos, ya sea con agua y jabón preferentemente. En caso de no contar con él o no poder accesar a un lavado de manos, al menos la aplicación de alcohol en gel en una concentración del 70%. Estornudar o toser en el ángulo interno del codo, o sea, la etiqueta respiratoria para el estornudo, la tos. Desinfectar los utensilios y superficies de contacto más común y mantener nuestra casa ventilada y limpia. Este paso es muy importante. La ventilación natural de los sitios cerrados es importante para disminuir la posibilidad de que haya suspensión de micropartículas de virus. Además, el lavado de manos ya sabemos que es sumamente necesario porque el virus SARS-CoV-2 sobrevive en superficies lisas que tocamos con las manos, y aunque en recientes fechas se ha desestimado un poco la viabilidad de este contagio, sigue el riesgo, ¿no? Sigue el riesgo. El lavado de manos nos va a apoyar hasta en un 45% en disminuir las infecciones respiratorias por cualquier causa, y sobre todo que no solo nos va a proteger contra coronavirus, sino contra otras enfermedades también, hasta las gastrointestinales. ¿Cómo debe ser el lavado de manos? Utilizar jabón líquido de preferencia, si no jabón en pasta, pero en trozos pequeños para que no se contamine. Tallar enérgicamente las palmas, el dorso y entre los dedos, lavarlas por lo menos 20 segundos sin olvidar la muñeca, enjuagar completamente, y para cerrar la llave y agarrar otra superficie después de que nos hayamos lavado la mano, es lo más importante utilizar la toalla de papel con la que nos sequemos y descartarlo al bote de la basura. Algo muy importante, y por este uso repetitivo del lavado de manos, puede ser que nuestras manos estén muy agrietadas o muy resecas. Es muy importante que sí utilicemos una crema humectante, una medida humectante. Sin embargo, es muy importante no aplicarla a cada rato, sino que se aplique al final del día, puesto que si nos aplicamos estas cremas tan humectantes, puede ser o puede ocasionar que si llegamos a tocar el virus, pueda permanecer adherido por más tiempo en la piel, y sobre todo si no tenemos el acceso al lavado de manos y estamos utilizando alcohol en gel, se puede quedar ahí adherido a la piel por más tiempo. Entonces es muy factible utilizar estos humectantes de las manos, pero sobre todo al final del día, ya que estemos en casa, que ya nos lavamos nuestras manos. Entonces antes de dormirnos podemos utilizar una crema humectante o cualquier humectante, ya sea glicerina, petrolato, para
rehidratar la piel de nuestras manos, que no se maltraten, sin embargo, con más seguridad. ¿Cuándo nos las debemos de lavar? Que es una pregunta muy común. Después de regresar de la calle. O sea, lo mejor es no salir, pero si tenemos que salir, en cuanto regresemos a casa, lavarnos las manos, antes, durante o después de preparar los alimentos, antes de ingerirlos, después de ir al baño, de asistir a alguien para que vaya al baño, antes y después de atender a un enfermo, después de sonarse la nariz, toser o estornudar, después de tocar a alguna de nuestras mascotas, su alimento o los excrementos de los animales, y después de tocar la basura. También es muy importante aumentar la frecuencia de limpieza de los espacios y la desinfección de superficies, sobre todo por la supervivencia que tiene estas superficies el virus del SARS-CoV-2. La evidencia científica actualmente nos dice que puede durar desde 3 horas sobre la piel hasta 5 días sobre el plástico, ¿no? Es muy heterogénea la lista de todas estas superficies, tanto porosas como no porosas, y es muy importante que se limpien estas superficies. Hay una técnica del triple balde, que es en las superficies que sí tienen suciedad visible, se puede lavar primero con agua y jabón para retirar esa suciedad. Esta técnica es una técnica de arrastre por medios húmedos, precisamente para no generar que vuele lo que se encuentra en las superficies. Ya que se hizo este lavado con agua y jabón, se limpia el exceso de jabón con agua limpia y se seca la superficie, y posteriormente se hace la desinfección con otro balde con agua, con una solución clorada, que para fines prácticos es el cloro regular que utilizamos en casa, que venga una concentración entre 4 al 6%, y la dilución puede ser desde 10 hasta 30 mililitros por cada litro de agua. Es muy importante que el cloro no se mezcle ni con jabón y no se utilice directo. ¿Por qué con jabón no? Porque con jabón se debilita la capacidad de desinfección, y directo no, porque causa una irritación en la piel y mucosas y puede producir hasta una intoxicación. Como les decía, el cloro que se utiliza en casa, el hipoclorito de sodio del 4 al 6%, o en caso de no tener acceso a alguno de los productos registrados ante la Agencia de Protección Ambiental, que están certificados para eliminar el SARS-CoV-2. También es importantísimo mantenimiento de la sana distancia. Veíamos que en otros escenarios, al menos de 1,5 metros de distancia entre las personas es lo ideal. Acuérdense cuando hablábamos hace rato de las microgotas, que si son mayores de 5 micras, pues no vuelan más allá del 1,5 metros. Sin embargo, si son gotas más chiquitas, sí pueden volar e incluso mantenerse suspendidas. Entonces, estos escenarios, nosotros estamos en el escenario 3, que es miles de casos en la comunidad, y de preferencia al menos la distancia mínima en 1,5 metros, lo ideal es un poquito más de 2 metros. Y si no se puede guardar esta distancia o estamos en sitios cerrados, el uso correcto del cubrebocas. Desde un principio se había manejado la utilización del cubrebocas, que muchas veces comentábamos que como medida comunitaria puede ser contraproducente por el hecho de que está muy bien probado que funciona, sobre todo para reducir la emisión de partículas que pudieran tener el virus. Sin embargo, el problema es que no se sabe utilizar correctamente. Entonces, es muy importante lavarse las manos antes de manipularlo, revisar hacia dónde es el lado correcto del cubrebocas. No se debe de tocar la parte de adentro del cubrebocas, se debe de poner sobre la nariz y la boca, no solo la boca, y ver que ajuste bien, que no se esté jugando, que no se esté bajando. No tocarlo, eso es importantísimo. Mientras lo traigamos puesto, no tocarlo. Y si se tiene que hacer por algún ajuste para que esté bien protegida la cara, después de tocarlo hay que lavarnos nuestras manos o aplicarnos alcohol gel cada vez que lo toquemos. Incluso si traemos el cubrebocas puesto y tiene alguien necesidad de estornudar o de toser, es importante hacerlo con la etiqueta respiratoria. Entonces, y aparte ustedes pueden ver ahí que no es un cubrebocas de alta eficiencia, ¿sí? No es un cubrebocas N95 o KN95. Puede ser un cubrebocas de tela o un cubrebocas de los llamados quirúrgicos, que son de 3 capas. Con esos cubrebocas es más que suficiente para estar protegidos y proteger con los que convivimos. Y aquí
brevemente les muestro un estudio que salió en Lancet en junio pasado, y aquí habla del distanciamiento social, los cubrebocas y la protección ocular, que hicieron una revisión sistemática, un metaanálisis que involucraron más de 172 estudios, y los hallazgos de esta revisión sistemática proporcionaron la mejor evidencia que hay hasta el momento para estas medidas de distanciamiento social. Aquí ustedes lo pueden ver, el solo distanciamiento social pues ayudó con la intervención a una reducción bastante notoria de la posibilidad de infección o de transmisión. De igual manera, la utilización de mascarillas o de cubrebocas sin la mascarilla respiratoria y con la mascarilla respiratoria bien utilizada, obviamente. Y de igual manera la protección ocular, ya sea con gogles o con careta. Entonces, si nosotros sumamos todas estas, la disminución de la posibilidad, entonces quiere decir que es una muy buena medida preventiva, obviamente combinada con las medidas básicas de prevención, porque otra de las problemáticas con establecer el uso del cubrebocas o de una careta es que muchas veces lo que se observaba es que había una relajación de las medidas, sobre todo de lavado de manos. Entonces es muy importante que se utilicen estas medidas de barrera. Sin embargo, el lavado de manos es insustituible. Eso lo que tenemos que tener ya como algo que vamos a hacer de aquí en adelante para prevenir ahorita el coronavirus, pero en adelante estarnos enfermando a cada rato. En conclusión, seguimos con la lucha contra el coronavirus. Debemos de mantener estas medidas preventivas para evitar mecanismos de transmisión que ya platicamos, mantenernos en buenas condiciones físicas y emocionales, porque ahorita también con el confinamiento, tanto en la cuestión física como en la emocional, pues podemos tener algunas situaciones y hay muchos medios ahorita para buscar apoyo para cualquiera de estas dos situaciones, ¿no? Evitar aglomeraciones y espacios cerrados es fundamental. Si tenemos que utilizar transporte público, si tenemos que ir a lugares cerrados, siempre con el cubrebocas, observando estas medidas. Importantísimo ventilar de manera natural, o sea, abrir ventanas y puertas de los espacios cerrados, y sobre todo algo que es importantísimo para todos, no solo para el personal profesional de la salud, es seguir aprendiendo sobre el virus, porque el conocerlo es la mejor arma, y sobre todo ser muy cautelosos con las noticias, con la información que revisamos y compartimos, porque ahorita, así como hay una alta difusión de mucha información muy importante acerca de esta condición de salud, también hay muchísima desinformación. Entonces es muy importante ver las fuentes de dónde se obtienen esta información y tamizarla, ¿no? No creer todo, poner en duda, buscar la consejería de alguien que maneje el tema. Pues esta es la última, les agradezco mucho su atención. Caray, pues son temas muy profundos y realmente, aunque nos pasamos 30 minutos de lo programado, yo creo que la información que dejan, creo que es muy relevante para todos. No sé si quieran comentar algo de algún modo, porque preguntas seguramente habrían muchas, aunque de algún modo creo que cubrieron todo lo que tenían que cubrir. ¿Quieren comentar algo en especial? Me parece que no, porque quedó todo muy claro. Pues ahora sí que, ¿qué nos toca? Pues nos toca agradecerles profundamente el que nos hubieran dado estas charlas, estas pláticas muy buenas. Y bueno, queremos agradecerle al doctor Miguel Ángel Díaz, al doctor César Ochoa, la nutrióloga Elizabeth Reyes. Muchísimas gracias y bueno, pues este espacio está abierto para futuras ocasiones que ustedes lo deseen o tengan algo que comunicar inclusive. Entonces yo les agradezco. A los amigos que nos siguieron por Facebook Live, nos despedimos. Que tengan una bonita noche. Y bueno, pues aquí a los amigos de Zoom también, muchísimas gracias por acompañarnos.